Ok, vamos a continuar con la explicación del módulo 15, capa de aplicación. Dentro de la capacitación del CCNA, Introducción a Redes, versión 7, y de la Universidad Interconexión a Redes. Objetivos de este módulo, de la capa de aplicación. Explicar el funcionamiento de los protocolos de la capa de aplicación para brindar soporte a las aplicaciones de usuario final. Tenemos temas: aplicación, presentación y sesión. Entonces ahí vamos a explicar cómo las funciones de la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión funcionan juntas para proporcionar servicios de red a las aplicaciones de usuario final. El otro tema, punto a punto. Explicaremos cómo funcionan las aplicaciones del usuario final en una red punto a punto. Protocolos web y de correo electrónico es otro tema. Explicaremos la forma cómo funcionan los protocolos web y el correo electrónico. Servicios de direccionamiento IP, otro capítulo. Explicamos la función DNS y DHCP. Servicio de intercambio de archivos. Explicaremos la forma en que funcionan los protocolos de transferencia de archivos. 15.1. Solicitud, presentación y sesión. Entonces aquí en la capa de aplicación, las tres capas superiores del modelo OSI, estamos hablando que el equivalente sería aplicación, presentación y sesión de las capas, de esas tres capas, equivalente a la capa de aplicación del modelo TCP/IP. La capa de aplicación proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para comunicarse y la red subyacente a través de la cual se transmiten los mensajes. Algunos de los protocolos de capa de aplicación más conocidos incluyen el protocolo HTTP de hipertexto, el protocolo FTP, transferencia de archivos, el protocolo FTP, el TFTP, trivial de transferencia de archivos, el protocolo IMAP, el protocolo DNS, el protocolo de resolución de nombres de dominio. Tenemos ahí en la gráfica pues la equivalencia de los dos modelos de referencia, ¿sí? El OSI, que es 7 capas, y el modelo TCP de 4 capas. Entonces estaremos ubicándonos en las capas superiores, en las 5, 6 y 7 del modelo OSI, y en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Ok, la capa de presentación y sesión. La capa de presentación tiene tres funciones principales. Primero, una de las más principales es dar formato a los datos del dispositivo de origen o presentarlos en una forma compatible para que lo reciba el dispositivo destino. Entonces tenemos que ahí también, dentro de dar formato, también tenemos la posibilidad de comprimir los datos de forma tal que los pueda descomprimir el dispositivo de destino. También en esta capa vamos a cifrar los datos para transmitirlos y descifrarlos al recibirlos. Aquí tenemos la parte de la encriptación en la capa de presentación. ¿Sí? Entonces también darle cifrado a esos datos también es parte de las funciones principales de esta capa de presentación. También tenemos en la gráfica pues ahí algunos ejemplos de extensiones que se comprimen y se cifran y dan formato en esta capa. Por ejemplo, la extensión .mkb para Matroska video, también el .mpg para imágenes, un grupo de expertos de imágenes. Tenemos el .mob para tiempo real, tenemos gráficas.gif, tenemos jpg para fotografías, tenemos también para imágenes, gráficos, el .png, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí esas extensiones pues se presentan, como su nombre lo dice, en esta capa, ¿no? Y tenemos la capa de sesión. Entonces la capa inferior, la capa 5
del modelo OSI. Y bueno, pues ahí vamos a crear y mantener diálogos entre las aplicaciones de origen y de destino. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un periodo prolongado. La capa de sesión. Entonces ahí tenemos abrir sesiones, como su nombre lo dice, ¿no? A través de intercambio de diálogos. Los protocolos de capa de aplicación TCP/IP especifican el formato y la información de control necesarios para muchas funciones de comunicación comunes dentro de la Internet. Los protocolos de esta capa son utilizados tanto por los dispositivos de origen como el destino durante una sesión de comunicación. Para que las comunicaciones se lleven a cabo correctamente, los protocolos de la capa de aplicación se implementaron en los hosts de origen y destino y deben de ser compatibles, otra característica importante para que haya esa comunicación. Estamos hablando dentro de la capa de aplicación, presentación y sesión, que corresponde a la capa de aplicación del modelo TCP/IP, no lo olvidemos, ¿verdad? Ok. Tenemos el sistema de nombres de dominio, DNS, que puede ser un servicio o puede ser un servidor, ¿sí? O también puede ser un puerto, ¿sí? Dependiendo cómo usemos el DNS. Tenemos que el cliente usa el puerto 53 para protocolo UDP o TCP. Traduce los nombres del dominio, tales como cisco.com, a las direcciones IP. Entonces ahí tenemos una traducción de nombre a números, ¿verdad? A direcciones. Tenemos también la configuración de host, o sea, la configuración dinámica de HCP. Ahí usamos el puerto 68 si usamos UDP como datagrama de intercambio de información, y el servidor puerto 67 si lo usamos como un servidor, ¿no? También tenemos que permite que las direcciones vuelvan a utilizarse cuando ya no son necesarias. Administra esas direcciones asignadas dinámicamente, ¿no? Y tenemos también el web, o también conocido como protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP. Usamos el 80 ya definido en la pila de protocolos de TCP de puertos, o también podemos usar el 8080, muy común para usarlo en forma particular dentro de la intranet, ¿verdad? Bueno, es un conjunto de reglas para intercambiar textos, imágenes, gráficos, sonidos, video y otros archivos multimedia en la World Wide Web. 15.2 de punto a punto. Aquí tenemos un modelo de cliente-servidor. Cuando hablamos de punto a punto, estamos hablando de un origen a un destino, de uno a uno, ¿no? Entonces aquí tenemos, en la gráfica tenemos un servidor, tenemos una nubecita que es la red, pudiera ser la internet o pudiera ser una intranet, y tenemos los clientes que son los dispositivos finales. Entonces aquí los procesos de cliente y servidor se consideran parte de la capa de aplicación. En el modelo cliente-servidor, el dispositivo que solicita información se denomina cliente y el dispositivo que responde a la solicitud se denomina servidor. Los protocolos de la capa de aplicación describen el formato de las solicitudes y respuestas entre clientes y servidores. En este modelo cliente-servidor, recordemos que el control de la comunicación lo tiene el servidor, ¿sí? Redes punto a punto. En una red P2P hay dos o más PCs que están conectadas por medio de una red y pueden compartir recursos, ya sean archivos, ya sean impresoras, algún servicio, algún almacenamiento también, sin tener un servidor dedicado. Aquí es muy importante, ya las redes actuales también se utilizan este tipo de comunicación, o sea, no es necesario centralizar la información en un servidor, sino que directamente de una computadora se puede intercambiar información a otra computadora, pues
dando que una computadora pasa a ser como una terminal conectada para funcionar como servidor y otra como cliente, o conectarse a una impresora y entonces la impresora pasa a ser como un servidor y la computadora como un cliente. O sea que aquí un equipo puede asumir la función de servidor para una transacción, mientras que funciona en forma simultánea como cliente para otra transacción. Las funciones de cliente y servidor se establecen por solicitud. Entonces aquí el rol puede intercambiarse en diferentes aplicaciones en distintos tiempos, de acuerdo a quién solicita el servicio o quién solicita algún recurso de red, ¿no? También tenemos las aplicaciones punto a punto. Una aplicación P2P permite que un dispositivo funcione como cliente y como servidor dentro de la misma comunicación. Algunas aplicaciones P2P utilizan un sistema híbrido en el que cada par accede a un servidor de índice para obtener la ubicación de un recurso almacenado en otro par. Entonces tenemos ahí la comunicación entre una red que un dispositivo se comporta como cliente y otro se comporta como servidor y viceversa. Intercambian los roles y las aplicaciones es la misma, ¿no? En ambas. Tenemos punto a punto. Las aplicaciones P2P, cada computadora de la red que ejecuta la aplicación puede funcionar como un cliente o como servidor para otras PC en la red que ejecutan las aplicaciones. Las redes P2P comunes incluyen las siguientes: BitTorrent, conexión directa, Dunkin, Frenet. Y tenemos ahí la imagen de esas aplicaciones. 15.3. Protocolos web y de correo electrónico. El protocolo de transferencia de hipertexto y lenguaje de marcado de hipertexto, cuando se escribe una dirección web o un localizador uniforme de recursos URL, ¿sí?, en un navegador web, el navegador establece una conexión con el servicio web. El servicio web se está ejecutando en el servidor que está utilizando el protocolo HTTP. Para comprender mejor cómo se interactúa el navegador web con el servidor web, podemos analizar cómo se abre una página web en un navegador. Paso 1. El explorador interpreta las tres partes de la URL de ese localizador de páginas, ¿verdad? De ese localizador uniforme de recursos. HTTP, el protocolo o esquema. Entonces tenemos ahí después dos puntos, diagonal, tenemos el nombre del servidor, pudiera ser www.cisco.com, y bueno, después un diagonal apunta al archivo específico donde está solicitándose, o donde apunta la raíz de ese servicio web en el servidor. En la mayoría se utiliza como estándar el index.html, que se puede cambiar también. Tenemos el protocolo de transferencia de hipertexto y lenguaje de marcado de hipertexto. Paso 2. Tenemos el navegador, luego verifica con un servidor de nombres de dominio DNS para convertir ese nombre www.cisco.com en una dirección numérica que utiliza para conectarse con el servidor. Entonces ahí hace la transferencia de ese nombre www.cisco.com a la dirección IP. El servicio DNS es el que llama al servidor y en una tabla DNS proporciona qué dirección IP pues es la que donde está alojado el host www.cisco.com, o sea, el nombre del dominio, ¿no? El cliente inicia una solicitud HTTP a un servidor enviando una solicitud GET al servidor y utiliza el archivo index.html. Entonces ahí resuelve la dirección,
Y bueno, después ya teniendo esa dirección, que pues la internet se comunica a través de direcciones, o sea, el enrutamiento y bueno, encontrar la ruta utiliza direcciones más no dominios. Entonces encontramos esa ruta a través de la nube y ya tenemos apuntando al servidor, y dentro de ese servidor ya está apuntándose el archivo index.html. Paso 3. En respuesta a la solicitud, el servidor envía el código HTML de esta página web al navegador. Entonces la aplicación del navegador recibe pues toda esa cadena de caracteres que es el código HTML para que pueda ser abierto a través de la aplicación. Paso 4. El navegador descifra el código HTML y da formato a la página para que se pueda visualizar en la ventana del navegador. Y entonces ya podemos ver ahí en el explorador de su preferencia, pues ya la página, en este caso la de Cisco, ¿no? Tenemos dos tipos de protocolos web, el seguro y el no seguro, ¿no? El HTTP, que es el no seguro, es un protocolo de solicitud-respuesta que especifica los tipos de mensajes utilizados para esa comunicación. Los tres tipos de mensajes comunes son el GET, ahí solicitud de datos por parte del cliente. Un cliente navegador web envía el mensaje GET al servidor web para solicitar las páginas HTML. Luego tenemos el POST, otro tipo de mensaje común, carga archivos de datos como los datos de un formulario al servidor web. Tenemos otro tipo de mensajes, el PUT, carga los recursos o el contenido como por ejemplo una imagen en el servidor web. Y tenemos ahí una nota: HTTP no es un protocolo seguro. Como les comentaba, las comunicaciones seguras enviadas a través de la internet se debe de utilizar el HTTPS, la versión segura del HTTP. ¿Cómo podemos saber si es segura la conexión a través? Aparecerá en la URL https:// y el nombre de dominio. Protocolos de correo electrónico. El correo electrónico es un método de guardado y desvío que se utiliza para enviar, guardar y recuperar los mensajes electrónicos a través de la red. Los mensajes de correo electrónico se guardan en bases de datos en servidores de correo. Los clientes de correo electrónico se comunican con servidores de correo para enviar y recibir correo electrónico. Los protocolos de correo electrónico utilizados para la operación son SMTP, protocolo simple de transferencia de correo, para enviar el correo. Y tenemos el protocolo de oficina de correos, POP, o IMAP, que se utiliza para que los clientes reciban correos. Entonces tenemos ahí en la gráfica, tenemos que el que envía, del lado izquierdo donde está la señorita sentada en su computadora, pues manda un correo con el arroba y el dominio, y se viaja por la red hasta el servidor. Ese servidor que tenemos ahí, el mail server, entonces ahí entra los protocolos que estamos mencionando de correo electrónico. Y entonces el protocolo simple de transferencia de correo, SMTP, envía el correo electrónico al ISP, a la oficina de correos, a través del POP o el protocolo IMAP de mensajes, pues envía entonces la respuesta, selecciona ahí a quién va dirigido, y entonces establece la comunicación y envía el correo al repositorio del cliente. Tenemos dentro de estos protocolos web y correo electrónico el SMTP, POP, IMAP. Cuando un cliente envía un correo electrónico, el proceso SMTP del cliente se conecta a un proceso SMTP del servidor en el puerto bien conocido como 25, el número 25
Después de que se establece la conexión, el cliente intenta enviar el correo electrónico al servidor a través de esta. Una vez que el servidor recibe el mensaje, lo ubica en una cuenta local si el destinatario es local, o lo reenvía a otro servidor de correo para su entrega. El servidor de correo electrónico de destino no puede estar en línea o puede estar ocupado. Si es así, SMTP pone en cola los mensajes que se envían más adelante. Hay una nota: los formatos de mensaje SMTP requieren un encabezado de mensaje, dirección de correo electrónico del destinatario y dirección de correo electrónico del remitente, y un cuerpo del mensaje. POP es utilizado por una aplicación para recuperar correo electrónico de un servidor de correo. Cuando el correo se descarga del servidor cliente mediante POP, los mensajes se eliminan en el servidor. El servidor comienza el servicio de POP escuchando de manera pasiva en el puerto TCP 110 las solicitudes de conexión del cliente. Cuando un cliente desea utilizar el servicio, envía una solicitud para establecer una conexión TCP con el servidor. Una vez establecida la conexión, el servidor POP envía un saludo. A continuación, el cliente y el servidor POP intercambian comandos y respuestas hasta que la conexión se cierra o cancela. Aquí existe una nota: dado que POP no almacena mensajes, no se recomienda para las pequeñas empresas que necesitan una solución de respaldo centralizada, ya que los mensajes serán eliminados. IMAP es otro protocolo que describe un método para recuperar mensajes de correo electrónico. A diferencia de POP, cuando un usuario se conecta a un servidor, IMAP se descargan copias de los mensajes a la aplicación del cliente. Los mensajes originales se mantienen en el servidor hasta que se eliminen manualmente. Cuando un usuario decide eliminar un mensaje, el servidor sincroniza esa acción y elimina el mensaje en el servidor. Esa es la diferencia, ¿va?, del POP con IMAP. .4 Servicios de direccionamiento IP. Tenemos que el servicio de nombres de dominio se crearon para convertir las direcciones numéricas en un nombre sencillo y reconocible, o sea, para facilitarnos ahí a aprendernos nombres en vez de números. Los nombres de dominio completos FQDN, como http://www.cisco.com, son mucho más fáciles de recordar para las personas que grabaran en su memoria o recordaran la dirección numérica IP 192.133.219.25. es más difícil. El protocolo DNS define un servicio automatizado que coincide con nombres de recursos que tienen la dirección de red numérica solicitada, incluyen el formato de consultas, respuestas y datos. Tenemos ahí la gráfica, ¿no?, de ese proceso. Entonces nos facilita al humano grabarnos mejor nombres que estamos familiarizados que direcciones numéricas. Formato de mensaje DNS. El servidor DNS almacena diferentes tipos de registros de recursos utilizados para resolver nombres. Estos registros contienen el nombre, la dirección y el tipo de registro. Algunos de estos tipos de registros son los siguientes: A. Una dirección IPv4 de terminal. NS. Un servidor de nombre autoritativo. AAAA. Una dirección IPv6 de terminal. MX. Un registro de intercambio de correo. Cuando un cliente realiza una consulta, el proceso DNS del servidor observa primero sus propios registros para resolver el nombre. Si no puede resolverlo con los registros almacenados, contacta a otros servidores para hacerlo. Una vez que se encuentra una coincidencia, se la devuelve al servidor solicitante original y este almacena temporalmente la dirección
numerada por si vuelve a solicitar el mismo nombre. Formato de mensajes DNS. El formato de mensaje que se ve en la figura se utiliza para todos los tipos de solicitudes de clientes y respuestas del servidor, para los mensajes de error y para la transferencia de información de registro de recursos entre servidores. Tenemos la sección del mensaje DNS, la pregunta. Ahí la pregunta para el servidor de nombres. Tenemos una respuesta, los registros de los recursos que se responden a esa pregunta, la autoridad, registros de recursos que apuntan a una autoridad y adicional registros de recursos que poseen información adicional. Jerarquía DNS. Aquí tenemos que el protocolo DNS utiliza un sistema jerárquico para crear bases de datos que proporcionen la resolución de nombres. Cada servidor DNS mantiene un archivo de base de datos específicos y solo el responsable de administrar la asignación de nombre a IP para esa pequeña porción de toda la estructura DNS. Cuando un servidor DNS recibe una solicitud para una traducción de nombre que no se encuentra dentro de la zona DNS, el servidor DNS reenvía la solicitud a otro servidor DNS dentro de la zona adecuada para su traducción. Algunos ejemplos de dominios de nivel superior son los siguientes. Por ejemplo, .com pues hace referencia a una empresa o industria y estará en un servicio donde tiene almacenados pues esos nombres de comerciales, ¿no? De industrias. .org apunta a organizaciones sin fines de lucro. .au, por ejemplo, Australia. .mx, México. .edu, de educación, ¿no? Entonces tenemos ahí varios niveles, ¿sí? de estos dentro del árbol y las raíces de los nombres de dominio. Vamos a hablar del comando nslookup. nslookup es una utilidad del sistema operativo de la computadora que permite al usuario consultar manualmente los servidores DNS configurados en el dispositivo para resolver un nombre de host dado. Esta utilidad también puede utilizarse para solucionar los problemas de resolución de nombres y verificar el estado actual de los servidores de nombres. En la figura que vemos ahí del lado derecho, cuando se ejecuta el comando, se muestra el servidor DNS predeterminado configurado para su host. En ese caso, se muestra ahí que el servidor configurado es el 171.170.168.183. Y bueno, tiene ahí el nombre de un host o nombre de dominio. Se puede introducir el símbolo del sistema nslookup y también mostrará, por ejemplo, ahí en la gráfica muestra www.cisco.com, muestra la dirección del servidor, muestra el nombre de ese servidor con sus raíces, con sus extensiones, y muestra también a la dirección IPv6 a la que apunta y la dirección IPv4 a la que apunta. ¿Okay? Bien, protocolo de configuración dinámica de host. Hablamos ahora de DHCP, del servicio para la versión 4 del protocolo de Internet IPv4, y automatiza la asignación de las direcciones, máscaras de subred, las puertas de enlace, gateway y otros parámetros de red IPv4. DHCP se considera direccionamiento dinámico en comparación con el direccionamiento estático, o sea, el que configura uno manualmente. El direccionamiento estático está introduciendo manualmente la información. Cuando un host se conecta a la red, se realiza un contacto con el servicio de DHCP, o sea, se conecta al servidor de DHCP y solicita una dirección. Esto lo hace en forma automática, ahí no interviene el cliente, o sea, la persona. El servidor de DHCP elige una dirección dentro de un rango de direcciones configurado llamado grupo y la asigna al host. ¿Sí? Entonces ese proceso nosotros no nos percatamos, simplemente lo hace automáticamente comunicándose el dispositivo terminal con el servidor que tiene alojado
activo ese servicio de DHCP. Muchas redes utilizan tanto el direccionamiento estático de DHCP y el dinámico. Bueno, se utiliza para hosts de propósito general, tales como los dispositivos de usuario final. El direccionamiento estático se utiliza para los dispositivos de red como routers, switches, servidores, gateways, impresoras, los que constantemente van a estar fijos en la red, ¿no? Los que en forma constante pues están siempre activos en la red, ¿no? Y lo dinámico se lo dejamos a los clientes que pueden estar ciertas horas accediendo a la red o son temporales, ¿no? Aquí hay una nota. DHCP versión 6 proporciona servicios similares para los clientes IPv6. Sin embargo, DHCP versión 6 no proporciona una dirección de puerta de enlace predeterminada. Esto solo se puede obtener de forma dinámica a partir del anuncio del router al propio router dentro del mecanismo IPv6, ¿no? Proceso de DHCP, ¿cómo funciona? Bien, primero, cuando un dispositivo configurado con DHCP e IPv4 se inician o se conectan a la red, el cliente transmite un mensaje de detección de DHCP Discover para identificar cualquier servidor de DHCP que se disponga en la red, ¿no? Un servidor de DHCP responde con un mensaje de oferta de DHCP Offer, que ofrece una concesión al cliente. Si un cliente recibe más de una oferta debido a varios servidores de DHCP en la red, debe elegir alguna de ellas, ¿no? Por lo tanto, debe elegir entre ellos y enviar mensajes de solicitud de DHCP Request, que identifique el servidor explícito y la oferta de concesión que el cliente acepta, como lo vemos en la gráfica del lado derecho. Después, el servidor devuelve un mensaje de confirmación de DHCP ACK, que reconoce al cliente que se ha finalizado la concesión, o sea, ya se le asigna la concesión, y si la oferta no es válida, el servidor seleccionado responde con un mensaje de reconocimiento negativo de DHCP NAK. El proceso debe comenzar con un nuevo mensaje de DHCP Discover. Nota, la versión 6 del DHCP tiene un conjunto de mensajes similares a los del DHCP versión 4. Los mensajes versión 6 son Solicit, Advertence, Information Request y Reply. Bien, en la práctica de laboratorio, observación de resoluciones de DNS que haremos en la posterior clase, vamos a observar la conversión entre un URL de una dirección IP mediante DNS. Vamos a observar la búsqueda que hace DNS utilizando el comando nslookup en un sitio web y observaremos la búsqueda DNS con el comando nslookup en los servidores de correo. 15.5. Servicios de uso compartido de archivos. Protocolo de transferencia de archivos, FTP. Se desarrolló para permitir la transferencia de datos entre un cliente y un servidor. Un cliente FTP es una aplicación que se ejecuta en una computadora cliente y se utiliza para insertar y extraer datos de un servidor FTP. Tenemos ahí la gráfica de esos dos pasos, el control de conexión y los datos de conexión. Paso 1, el cliente establece la primera conexión al servidor para controlar el tráfico en el puerto definido de TCP, que es el puerto 21 para el FTP. El tráfico consiste en comandos del cliente y respuestas del servidor. Paso 2, el cliente establece una segunda conexión al servidor para la transferencia de datos real utilizando el puerto TCP definido 20. Esta conexión se crea cada vez que hay datos para transferir. Y paso 4, la transferencia de datos puede ocurrir en cualquier dirección. El cliente puede descargar, extraer datos del servidor o subir datos, insertarlos, cualquiera de las dos cosas, de ida o de bajada o de subida, ¿eh? Bloqueo de mensajes del servidor. Estamos hablando de SMB. Es un protocolo de cliente-servidor para compartir archivos. Los servidores pueden hacer
que sus recursos estén disponibles en la red para que los usen los clientes. 3 funciones de los mensajes SMB: iniciar, autenticar y terminar sesiones, controlar el acceso de los archivos y las impresoras, utilizar una aplicación para enviar o recibir mensajes para o dentro de un dispositivo. A diferencia del protocolo FTP, para compartir estos archivos, los clientes establecen una conexión a largo plazo con los servidores. Después de establecer la conexión, el usuario del cliente puede acceder a los recursos en el servidor como si el recurso fuera local para el host del cliente. 15.6. Módulo de práctica y cuestionario. ¿Qué aprendí en este módulo? Los protocolos de capa de aplicación se utilizan para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan en los hosts de origen y destino. La capa de presentación tiene 3 funciones principales: formateo, presentación de datos, compresión de datos y cifrado de datos para la transmisión, y el descifrado de datos al recibirlos. La capa de sesión crea y mantiene diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. Aprendimos que en el modelo de cliente-servidor, el dispositivo que solicita información se denomina cliente y el dispositivo que responde a la solicitud se denomina servidor. En una red punto a punto P2P hay 2 o más PCs que están conectados por medio de una red y pueden compartir recursos sin tener un servidor dedicado. Los 3 tipos de mensajes comunes son el GET, el POST y el PUT. El correo electrónico soporta 3 protocolos separados para funcionar: el SMTP, el POP y el IMAP. El protocolo DNS define un servicio automatizado que coincide con los nombres de recursos que tienen la dirección de red numérica solicitada. DHCP para IPv4. Este servicio automatiza la asignación de direcciones IPv4, la máscara de subred, el gateway y otros parámetros de redes IPv4. Los mensajes para la versión 6 son el solicit, advertence, information, request y reply. Un cliente FTP es una aplicación que se ejecuta en una computadora cliente y se utiliza para insertar y extraer datos en un servidor FTP. Aquí hay 3 funciones de los mensajes SMB: pueden iniciar, autenticar y terminar sesiones, controlar el acceso a archivos e impresoras y permitir una aplicación envíe mensajes a otro dispositivo o los reciba de él en un tiempo más largo que FTP. Y con eso terminamos la explicación. Gracias.